Bueno, buenas tardes. Día 28 de junio, las 7 de la tarde aproximadamente, y comenzamos nuestro capítulo número 23 de Hispala Entre Amigos. Hoy en Hispala Entre Amigos vamos a tener a un chico de Arjonilla, de Jaén, licenciado en Historia del Arte, especializado en Arqueología, magíster de Estudios Avanzados de Patrimonio, Historia, Arte y Territorio, y doctorado en la Universidad de Jaén en el Departamento de Patrimonio Histórico. Ha participado en diferentes medios, tanto de radio como de televisión, y publicado diferentes artículos sobre historia, arte y arqueología. Manuel Jesús, que así es como se llama nuestro invitado de hoy, es autor de libros como Arjonilla Insólita, Jaén Misteriosa, está galardonada con un premio Argenta en el año 2010, El Poder de lo Sagrado, Tumbas Misteriosas, este libro que tengo por aquí. En su día tuve el gusto de participar con él con una imagen mía, luego hablaremos de ello también. Y hoy por hoy está trabajando en un nuevo proyecto, Sortilegium, y cuya primera parte es el sello del arcano, cuyo previo, digamos, sería la garganta del diablo, que llega pegando bastante fuerte ya que ha obtenido un premio literario. Y por si fuera poco, además tiene tiempo para sus dudas misteriosas, Jaén Misteriosa o Jaén Oculta. Con nosotros hoy se encuentra a Manuel Jesús Segado Uceda, buen amigo, y al que le damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Yo he dicho un montón de cosas, normalmente suelo equivocarme, no sé si en esta me habré dejado alguna atrás o me inventar alguna que también me puede pasar. Soy doctorando, estoy a punto, ¿no? Doctorando, ¿no ves tú como yo de siempre la meto la tesis. gamba en algo? Bueno, Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y de lo que se trata, como te comenté, de hablar de ti, de tu trabajo y de darte a conocer un poquito más, por lo menos para nosotros. Y para empezar, a mí me gustaría saber tus inicios. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Qué querías ser? ¿Qué te gustaba? Y a dónde querías llegar cuando eras jovencito y si no pensabas que iba a ser todo lo que yo he dicho anteriormente que era. bueno, la verdad es que yo cuando era muy pequeño, yo no sé si porque lo decían mis padres, me decían que, bueno, yo quería ser abogado, abogado o médico, ¿no? Y al final pues he acabado haciendo historia, artículos, divulgando cosas sobre etnografía, la cultura tradicional, misterios, leyendas. Y bueno, lo del misterio sí que me viene desde muy atrás. Recuerdo que incluso el primer libro que me compré, no sé si lo tenéis por aquí a mano, muy finito, en un mercadillo, y me costó 20 duros. 20 duros, ¿os acordáis de los 20 duros, ¿no? De De los las 20 100 duros. pesetas. Y ahí venían los clásicos misterios, ¿no? Tutankamón, Lago Ness, el misterio de un submarino, que eso me dejó muy marcado, que era, aparecía la fotografía de una tripulación de un submarino y en ella aparecían todos los tripulantes y un poco transparente, en un extremo aparecía una cara misteriosa. Y ese personaje era un tripulante más que había muerto una semana antes mientras hacía labores de mantenimiento en las hélices del submarino. Entonces, ese misterio me marcó a mí, me dejó muy marcado. Y la verdad es que no sé cómo he acabado investigando leyendas, fantasmas, seres extraños, porque cuando era pequeño, todo el miedo que había me lo llevaba yo, ¿no? Entonces, es decir, me daba mucho miedo y mucho respeto ese tipo de historias, pero el misterio siempre me atraía. Entonces, pues empecé desde muy jovencito pues empecé a escuchar la radio, algunos programas de radio, porque mi tío trabajaba en una emisora local, y entonces pues escuchábamos juntos desde muy pequeño pues los clásicos programas, Jiménez del Oso, las intervenciones eran magistrales. Yo era muy pequeño, todavía no sabía el alcance que aquello iba a tener, pero empecé así, empecé poco a poco con los misterios clásicos y tradicionales, sin esperar que me iba a convertir en historiador de arte, que es lo que soy. Aparte de lo de la arqueología, porque yo quería ser Indiana Jones, pero cuando tú estudias realmente académicamente, te das cuenta, de hecho hay muchas personas que dejan atrás la arqueología porque se piensan que vas a ir buscando templos perdidos, que vas a ir buscando objetos mágicos y no, nada más lejos de la realidad, sino simplemente es trabajar,
y escribir la historia que está enterrada. No hay más, ¿no? Hola, Manuel. Bueno. Mira, voy a empezar un poquito así. Yo me voy a ir a tu libro de tumbas misteriosas, que desde aquí se lo recomiendo a todo el mundo, me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. Y te quería preguntar, ¿por qué crees tú personalmente que los cementerios están en el extrarradio de las ciudades? ¿Están normalmente fuera de lo que es un centro urbano? Bueno, hay una connotación, yo escribo que es porque la muerte, ¿no?, se quiere mantener lejos de nosotros, es un tema tabú. Hay otros centros, como por ejemplo los geriátricos, que también siempre se solían situar en nuestras radios, aunque las ciudades van avanzando y al final se lo van comiendo, ¿no? Pero en realidad es por una cuestión higiénica. Según la legislación que aparece en el siglo XIX, aunque se comienza en el siglo XVIII, lo que pasa es que nadie hace caso de esa legislación, se comienzan a hacer una serie de leyes para que los cementerios que normalmente estaban ubicados en la iglesia, en la ermita, en los parvis medievales, ¿no?, alrededor, era un foco de infección. Entonces, lo que hace es que tratan de sacarlos fuera, porque con la epidemia de cólera y de peste y demás, pues era un foco importante de infecciones, como decía, de bacterias, y es lo que se hace. Aunque sea un tema tabú, que también lo es por una cuestión higiénica. Una cuestión higiénica, se habilita un espacio y se llamaba a los médicos de las ciudades, de los pueblos, al juez, ¿no?, para que hicieran un estudio de la mortandad, de la zona mejor donde los vientos, por ejemplo, golpeaban de una manera para que no llevaran los malos olores hacia el casco urbano, y al final se decide ubicarlo por unos sitios muy lejos, ¿no?, en unos lugares lejanos y donde esté lo más lejos posible, valga la redundancia, del casco urbano y de la gente. Bueno, Jesús, ¿qué misterio, qué tumbas podemos encontrar en el cementerio de Jaén? Un cementerio para nosotros totalmente desconocido, estamos acostumbrados aquí a de Sevilla, ¿no?, que tenemos tumbas de toreros y demás, pero en Jaén, claro, al ver tu trayectoria y demás, pues he visto que tiene muchos misterios y bueno, totalmente desconocidos para nosotros. Pues podemos encontrar tumbas, sobre todo masónicas, con una simbología masónica o de cierto aire esotérico respecto a algún tipo de sociedad secreta. No la voy a desvelar porque forma parte de la tesis doctoral y además, parte de ello sí que lo comento en la ruta misteriosa, en Jaén Oculta, comento este tema. Pero podemos encontrar una tumba que hoy, a día de hoy, el cementerio de Jaén, el cementerio de San Eufrasio, de la capital, es una pena porque está en un estado lamentable y se va a derrumbar. Cualquier día se va a derrumbar. De hecho, ya se están derrumbando nichos y está precintado. No puede acceder a ciertas zonas. Y esa zona en la que hay un eco, soy yo. No, es normal, el eco es normal, no te preocupes. Vale. Yo es que vayamos que haya tocado aquí algo. No te preocupes, estamos acostumbrados a él. Como decía, el cementerio está precintado, o digamos que hay una zona acotada, y precisamente esa zona que está acotada es la más interesante, porque ahí encontramos la tumba más famosa dentro del tema de misterio, dentro del tema de la santería, de la milagrería, ¿no?, de los milagros, del curanderismo, y hay una niña pequeña que curaba a la gente. Y entonces esa tumba estaba llena de regalos, de votos que los fieles o la gente que creía en ella, pues le dejaban allí cuando iban a pedir para mejorarse. Muy parecido a lo que pasaba con el Santo Custodio. Pero también encontramos, como decía, símbolos de la masonería. Hay una iconografía que en los años 70, sobre todo, en las lápidas de los años 70, del siglo pasado, del siglo XX, encontramos una cruz latina tumbada, si os dais cuenta. Eso lo encontramos en muchos cementerios. Y eso es un trasvase de un tipo de cruz que la utilizan los masones, ¿no? Pues entonces encontramos una serie de datos, una serie de personajes. Uno de ellos es un antiguo alcalde de Jaén que no llega a poner el compás y la escuadra, pero llega a poner esa cruz tumbada
y además, bueno, por la investigación histórica y documental, nos aparece que fue uno de los grandes maestres masónicos. Hay muchísimas más cosas, ¿no? Tiene que ver con, bueno, unas apariciones misteriosas de un tipo, según me decían los dueños de un taller que hay justo enfrente, de un tipo que se parecía a la figura de Abraham Lincoln, tipo muy alto, de 2 metros de altura, que salía del cementerio y se metía en el taller. Entonces ellos, cuando habían cerrado el taller, decían, pero ¿cómo se ha metido en el taller si está cerrado? Volvían allí y allí no había absolutamente nadie, ¿no? El cementerio de Jaén realmente encierra muchísimos misterios. Pero como te decía, lo cierto es que las tumbas están un poquito, están hechas polvo, hablando en plata. Y ya ahí hemos llegado a un punto que casi prácticamente es de no retorno. Se están perdiendo muchísima simbología, se ha perdido. Otra lápida que me encontré muy bonita era de un antiguo, bueno, un antiguo vicario de la Catedral de Jaén, un sacerdote, en el que aparecía la guadaña enfrentándose a la cruz, ¿no? O algo así, simbología muy curiosa y que no es típica de un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparece una leyenda en la que, bueno, te dice que los cargos que tenía y demás. Es curioso, no te dejan acercarte, como te digo, porque la zona precisamente más interesante está cercada y no puedes acceder a ella. Aunque sí que te voy a decir, porque parece que sabe a poco el cementerio de Jaén, ¿no? El cementerio inglés de Linares. Ahí sí que hay señales inequívocas de masonería. De hecho, lo fundaron los propios masones. ¿Lo conoces? No, tenía la pregunta preparada. Vamos. Ah, la tenías, ¿no? Pues ahí sí que encontramos unos símbolos impresionantes. Desde un posible familiar de Bohan Carter, de Elena Bohan Carter, hasta, bueno, la hija muy famosa de una antigua predicadora que bueno, estuvo en la zona de Granada, de Jaén, y la simbología masónica, que muchas personas pensaban que eran cipreses, por detrás hay una lápida vertical y por detrás aparecen como 2 cipreses, en 2 maceteros, ¿no? Es lo que la gente pensaba. Pero realmente lo que están figurando ahí son 2 mazas de masón, de maestro cantero, ¿no? Y una especie de abertura con una forma muy singular, no llega a ser un pentágono, pero casi, en la que no sabemos lo que había. Quizá había algo insertado por detrás, ¿no? Ahí sí que es verdad que parece esto una película de Indiana Jones, ¿no? Y es interesante ese cementerio porque todavía se conservan ciertos elementos y todavía se sigue utilizando. Es decir, se sigue enterrando gente evangelista allí y el chico que cuidaba aquello me estuvo contando el ritual, y es un ritual pues diferente totalmente al nuestro. Se hacen cánticos, se exhibe el ataúd allí en medio del cementerio y luego se entierra de una forma diferente. Se cubre el ataúd con una especie de gravilla, que es una especie de jardín zen, ¿no? A fin de cuentas. Y es curioso, parece muy frío, pero es totalmente, bueno, al no estar acostumbrados a ver ese tipo de cementerios, cuando vamos allí y lo vemos, pues nos sorprende lo diferente que son, ¿no? Lo diferente, bueno, que aquello empezó como un cementerio casi ilegal y se ha convertido en que es uno de los cementerios ingleses más antiguos que tenemos aquí en Andalucía. Hola Manuel Jesús, buenas tardes. Bueno. A mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque, bueno, en los cementerios podemos encontrar auténticas obras de arte, ¿no? Pero tanto como para considerarlo para una tesis doctoral, ¿qué te lleva a elegir ese tema? Pues voy a deciros la verdad. Empecé la tesis doctoral ocupándome de la decoración, la ornamentación eclesiástica en la provincia de Jaén, que era sobre piedra blanda, sobre yesería y sobre madera. Era una cosa que no estaba muy investigada aquí en Jaén. Y cuando llevaba un año de trabajo, me surgió el libro Tumbas Misteriosas que ha enseñado antes Paco, y empecé a darle vuelta a la cabeza. Y dije, es que yo no puedo quedarme con esa espina. Entonces llamé a mi directora de tesis y le dije, ¿puedo cambiar el tema de la tesis? Me dijo, pero estás loco, llevo un año trabajando en eso. Y le dije, me da igual, trabajo más rápido. Y entonces me dijo, pues me parece un tema interesante que no está tocado aquí en Jaén en absoluto. Y entonces solo trato los cementerios de la provincia de Jaén, pero comparándolos con los de Andalucía, con los de España e incluso con los del mundo, ¿no? Y en ese caso, pues tenemos el cementerio inglés de Linares,
pero también tenemos otros cementerios como el de Jaén, que es muy, muy peculiar, pero otros cementerios curiosos en pueblos donde no nos lo esperábamos, que tienen un trazado parecido al inicial de Père Lachaise o bueno, el cementerio de Alcaudete, que es uno de los cementerios más bonitos de España durante varios años seguidos, ¿no? Bueno, es una cosa impresionante. Entonces, sí que hay una forma de hacer una tesis doctoral sobre eso, aunque parezca que es muy pequeño. Jaén tiene 97 municipios y algunos de ellos conservan más de un cementerio. Tenemos el antiguo cementerio, que es el cementerio histórico, en el que yo, o sea, donde yo me ocupo más, porque aparecen, pues, desde lápidas, que pueden ser o bien de un taller que lo hace de manera seriada, con una plantilla, hacía la ornamentación y, bueno, luego después simplemente le añadían los nombres. Pero también encontramos obras de arte, pues incluso de imagineros famosos, que hacen Álvarez Duarte, ¿no? Por ejemplo, que hay gente que empieza a hacer o que tiene una obra muy desconocida, por ejemplo, en ese aspecto, en la obra de tema civil. Y en Lopera, por ejemplo, encontramos pues una obra de, ¿cómo se llama este cordobés? Si luego me acuerdo, os lo digo. Encontramos una piedad impresionante de un escultor pues, que solo se le conocía Palma Burgos. Palma Burgos. ¿Os suena Palma Burgos? No, a mí no. Trabajó mucho aquí en la zona de Jaén, parte de Córdoba, pero Palma Burgos hizo muchísimas obras en lo que es Úbeda, Baeza, Andújar. Hizo un montón de imaginería. Pues encontramos en los cementerios de aquí, en aquellos momentos en los que ellos vienen a, digamos, a restaurar las imágenes, a restaurar o a rehacer o a hacer de nuevas. Después de la guerra civil, pues también se ocupan de eso. Hay gente que era más pudiente y puede contratarlo y tiene una escultura pues, de un escultor famoso. Entonces sí que hay. E incluso en la tesis doctoral yo incluyo el urbanismo, ¿no? De la ciudad de los muertos, cómo se distribuyen, los equipamientos que tienen, las salas de morgue, la capilla, que en muchos casos es una capilla antigua, que queda dentro del cementerio. También el tema de la botánica, que es algo que la botánica funeraria es algo que comienza en los grandes tratados en el siglo XIX y pues se dice el tipo de plantas y de árboles que deben de ir en los cementerios. Por ejemplo, las lilas en color morado, que lo utilizaban mucho los pintores en escenas mortuorias. Por ejemplo, una de mis pinturas favoritas es La isla de los muertos. No sé si la conocéis, de Arnold Böcklin. Aparece una isla y una barca llegando, una isla al fondo, que parece que tiene panteones, y ahí aparece el lila. Y es por eso, porque el color lila se relaciona con la muerte. Entonces aparece, la pone allí. Pues en los cementerios se buscan las lilas, se buscan la hiedra por la vida eterna y los cipreses, que tienen un doble sentido, ¿no? Por un lado, está el tema del mito de Cipariso, que es que une la tierra con el cielo. ¿Sabéis quién es Cipariso? No. De donde viene el nombre de ciprés. No. Es un mito clásico, de la antigüedad clásica. Un joven se enamora del dios Apolo y este le regala uno de sus ciervos sagrados. Y entonces, mientras está en un día de caza, el joven se confunde y lanza la jabalina a un ciervo, sin saber que era el suyo, el que le había regalado a Apolo, y lo mata. Entonces, el joven entra en una depresión enorme y le dice que, por favor, que lo perdone, que él quiera estar cerca del ciervo, que en fin, era un amante de Apolo, y lo que hace Apolo es que lo convierte a Cipariso, lo convierte en ciprés, para que pueda estar en contacto con el cielo, con el Olimpo, donde están, donde están las almas. Y eso se utiliza, es una de las vertientes que se utiliza, pero en realidad los cipreses se plantan en los cementerios por otra razón, y es por una cuestión botánica, y no tanto de simbología, que también, ¿no? Y es porque los cipreses crecen en vertical y sus raíces lo hacen también de forma opuesta. Entonces, no levantan las tumbas, no crecen hacia los lados y no levantan las tumbas ni los muros de los panteones. Entonces, se planta por eso, aunque también hay una mitología muy interesante sobre el fruto que dan los cipreses, que decían que era como una especie de ahuyentador de rata, ¿no? Por el olor que tienen, que es muy aséptico también. En fin, hay un tema de simbología muy, muy, muy interesante. Muy buenas tardes.
Buenas. Hoy has dicho que cuando eras jovencito lo que te atrajo fue el misterio por un librito que compraste por Naime, ¿no? Y la historia que has contado sin una pincelada es la de era Freddie Jackson, ¿no? Esa foto fue la de 1919 y era el Escuadrón Godot. Efectivamente, el fantasma de Freddie Jackson. Un mecánico. ¿La puedes contar? Porque está muy interesante. ¿La puedes contar? Sí, claro. Ya te he dicho, comienzan, se hace una foto oficial de... Es que creo que tenía por aquí incluso la foto en el libro, pero no lo veo a simple vista porque tengo un montón de libros por ahí. Aparecía la foto de la tripulación oficial y, claro, iban a poner a punto el submarino. Entonces este hombre se baja, hace una pequeña inmersión para hacer una labor de mantenimiento y de arreglo de la hélice y por un fallo, pues la hélice empieza a andar y lo mata. Digamos que lo cortan por la mitad y lo mata. Pues los compañeros asisten a su funeral e incluso uno de ellos dice que lo logra ver, que se le antojó verlo al fondo cuando estaban asistiendo a su propia misa funeral. Y cuando días después la tripulación se pone delante en el astillero, delante del submarino, se ponen para hacer una foto oficial. Cuando revelan la foto, empiezan, bueno, los compañeros, mira, aquí estoy yo, aquí está no sé qué, y descubren ahí una cabeza que no debería estar, porque no estaba. Entonces empiezan a mirar, y tiempo después, cuando empiezan a investigar, se dan cuenta de que es cierto, de que era Freddie Jackson. La cara era la misma, bueno, comparándola con la fotografía de esta persona, era la misma. Entonces aparecía días después incluso de haberlo enterrado. Entonces esa historia... La foto parecía sin gorra o algo, ¿verdad? Sí, aparece con la gorra incluso, creo. Aparecía con la gorra. Yo es que lo tenía por aquí, pero no logro verlo así a ojo. Ahora lo buscaremos. Pero era muy interesante. Aparece en un extremo, en un hueco, aparece Freddie Jackson. La cara, pues como si estuviera con sus compañeros, ¿no? Asistiendo a la fotografía. Manuel, Jesús, antes, cuando comenzabas a hablar, nos has nombrado al Santo Custodio. Yo sé que tú has visitado Noalejo, lógicamente, para hablarnos sobre esta tumba, pero a mí me causa mucha curiosidad todo lo que tiene que ver en cuanto a santería, digamos, en Jaén. Anteriormente al Santo Custodio estuvo el Santo Luisico y creo que hoy por hoy está el Santo Manuel. ¿Por qué no nos habla un poquito de todo este tema de santería y cómo es muy curiosa también esta tumba, no por el hecho de la construcción de la tumba en sí, sino por cómo está protegida para que los fieles no vayan ahora mismo a utilizarla? ¿Por qué no nos habla un poquillo de ella? Sí, cuando yo estuve en Noalejo, fui por otra cosa, por otra cuestión. Me tuve que venir sin conseguir lo que quería, que era ver de nuevo una reliquia, que después si queréis hablamos y lo dejo ahí en suspenso. Una reliquia de las importantes porque tiene que ver con Cristo. Y bueno, ya que estuve por allí, pues decidí preguntar una vez más por hechos y sucesos de Santo Custodio. Y entonces cuando hablé con unos cuantos abuelos, yo siempre voy buscando en los pueblos a los abuelos, a la gente mayor, porque son las que aquí en Arjonilla pues me han contado todas las leyendas y todos los cuadernos que tengo por ahí, tanto de historia real como de leyenda, ¿no? Entonces siempre en todas las entrevistas que yo hago sobre guerra civil, sobre la construcción por ejemplo, de la antigua Casa de Caridad aquí en Arjonilla, siempre hay un asterisco que ponía el fantasma de no sé qué o ponía el duende de no sé cuánto, y por eso siempre acudo a ellos. Entonces fui allí y me empezaron a contar cosas, ¿no? Sobre cómo se relacionaba las oraciones que la gente del pueblo y de los alrededores le dedicaba a Santo Custodio, cómo se relacionaba con las lluvias en tiempos de sequía, por ejemplo, o cómo retiraba el pedrisco, a ver si lo digo, aquí le decimos, y el hielo, ¿no? La escarcha. El pedrisco, no exactamente, sino el granizo. El granizo. El pedrisco es como le dicen en aquella zona. Entonces, ¿cómo evitaba aquello, ¿no? Para que las cosechas siguieran adelante? Y entonces subí al cementerio y recuerdo que un día calurosísimo y no había allí nadie. Y entré y me impresionó. Aunque yo lo había visto alguna vez en fotografía o en reportaje en televisión, me impresionó porque realmente es una jaula. En la tumba del Santo Custodio
está protegida con una jaula de barrotes, de hierro, porque la gente acostumbró, cuando él murió, acostumbraba a acostarse, a recostarse sobre la tumba para rezar, ¿no? Y entonces, pues había gente que venía de todos los sitios, incluso de fuera de Jaén, de fuera de Andalucía, llegaban allí y se recostaban, había colas para recostarse en la tumba del Santo Custodio, y parece ser que incluso gente que tiene que ver con la ciencia, con la medicina, llevó a propios familiares para que se curaran, y se curaron de enfermedades que parecían en aquel momento que eran incurables. Entonces es un santo que está muy venerado. Has dicho el Santo Luisico y el Santo Manuel, están los tres muertos, pero hay un discípulo de ellos que lo podemos encontrar, si no ha muerto, al menos, en los últimos tiempos, en Arjona. Un hombre muy sencillo, se llama Manuel, y bueno, yo tengo una relación, entre comillas, de la relación estrecha con él porque mi madre asistió a una de sus oraciones y utiliza el mismo método que utilizaba el Santo Custodio. Lo que hacía el Santo Custodio es que cuando Santo Custodio, a diferencia de los demás hacían imposición de manos, y el Santo Custodio lo que hacía es que cogía los librillos de papel de fumar y escribía algo. Lo hacía una bola, como si fuera pues, una pastilla o una grajea, se la daba, o dos, dependiendo el ritual que él consideraba necesario, se lo daba a los pacientes o a los creyentes que iban allí a verlo, y le decía, bebe, cómete esto, trágate esto y bébete ese agua de ahí. Un agua que parecía que estaba santificada por él o bendecida por él. Es una zona muy concreta de la olla de Salobral, que tiene que ver también con la Virgen de la Cabeza y con apariciones marianas por allí. Y entonces, pues, la gente se metía en la boca el papel y se lo tragaba. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía en papel de fumar? Porque era lo que pillaba a mano. No tiene ningún otro, sino que él tenía ese papel y ese papel lo utilizaba para escribir oraciones y cosas que él murmuraba a la gente, pues en los tumores, los dolores que tenía la gente. Parece ser que como incluso en los libros de fantasía, podemos encontrar muchos, la palabra murmurada sobre la zona afectada pues conseguía curar heridas, tumores, tumoraciones u otras enfermedades respiratorias, por ejemplo. Entonces, el ayuntamiento decidió ponerle una reja, una jaula, para que nadie se acostara porque, bueno, peligraba. Era una tumba de túmulo, que se llama, ese tipo de tumbas, las que están en el suelo, y tiene una losa donde aparece el nombre. Entonces la gente se acuesta allí o se pone de pie, corre el riesgo de hundirse, caerse dentro del túmulo, ¿no? Porque el túmulo se abre y los ataúdes están enterrados a los lados, a los laterales. Entonces, el ayuntamiento del lugar, ante tanta gente que empezó a llegar allí en los años 90, sobre todo, pues decidieron cubrirlo de esa manera. De hecho, allí tengo entendido que está enterrado tanto la mujer como el hijo. Pero de todas formas, sí. Es cierto que ellos se pasaban, digamos, ese poder de uno a otro, del Santo Luisico a él. Es como si fueran discípulos unos de otros, ¿no? Eso es, se pasaban la gracia, que es como decían ellos. Se pasaban la gracia de uno a otro y según el Santo Custodio le venía la gracia, esa gracia le venía de la Virgen de la Cabeza, de la Virgen en este caso, y más concretamente de la Virgen de la Cabeza, que era la que más cercano tenía él. Él se iba a una cueva, una especie de cueva, más que una cueva, un abrigo, donde había una fuente, y allí se iba a meditar mucho, se iba solo. Era un personaje extraño, tenía familia y demás, pero le gustaba estar solo. Entonces se iba hasta este lugar. Bueno, hubo incluso una disputa entre si el pastor de Colomera era realmente a quien se le aparece la Virgen o la importancia que se aparece la Virgen aquí en este sitio de Jaén. Hubo una especie de disputa también por el tema de la Virgen de la Cabeza, que es una aparición mariana que es muy, muy, muy importante aquí en la zona de Jaén, y tiene que ver con eso, con el Santo Custodio, el Santo Luisico y el Santo Manuel. Y actualmente queda algún discípulo de él. Sé que hacían imposiciones de manos, murmuraciones, le murmuraba o le soplaba, incluso en algunos testimonios que he recogido de gente mayor, le soplaba a los tumores, y parece ser que los tumores, las manchas, las erupciones extrañas desaparecían, los herpes desaparecían, ¿no? Es algo así como las culebrillas, ¿no? Que es realmente lo que son los herpes. Entonces, no sé, realidad o no, los testimonios son o están registrados por docenas. Manuel, yo me voy a ir
a otro cementerio que está un poquito más lejos, a Père-Lachaise. Y en este cementerio hay una tumba de un mago y físico belga que se llamaba Robertson, que, bueno, es súper curiosa, pero entre esas curiosidades tiene 4 calaveras con alas de murciélago. ¿Qué podrían significar estos murciélagos? Bueno, hay una leyenda magnífica, lejos de que sea realidad o no. Hay una leyenda que dice que Drácula, me refiero a Drácula el histórico, ¿no? Hablar Drácula, ¿no? Me refiero a ese. Parece ser que no murió. Y yo también me encontré con una historia magnífica en Nápoles sobre Drácula y su posible tumba allí, que una hija suya, una hija ilegítima suya pudo salvarlo finalmente y por eso su cuerpo no se encuentra en el lago Snagov, donde dicen que estaba. Parece ser que esa leyenda se confunde con el tema del vampirismo, del Drácula de Bram Stoker, y comienzan a aparecer simbología de murciélagos por todo Père-Lachaise. Y hay una leyenda que dice que si vas siguiendo ese camino que te va marcando los murciélagos, llega hasta la tumba real donde está enterrado Drácula. No sabemos si es vampiro o si es histórico. Hasta tal punto en que hay una tumba que se llama, que aparece un nombre que es Leduc, que significa el duque, ¿no? Y muchos quieren ver ahí, pues, digamos, una transformación del conde, el duque, para determinar que exactamente ahí es donde se encuentra enterrado Drácula. No sabemos si el vampiro o el histórico, ¿no? Como decía, pero es una historia muy, muy, muy curiosa. La simbología del murciélago también tiene que ver con los seres de la noche, incluso con alejar los seres del más allá, ¿no? Aunque puede parecer una connotación negativa por el tema del vampirismo y demás, pero tienen que ver con eso, tiene que ver con, igual que la lechuza, con el ser inmortal, el paso, un animal psicopompo, es decir, es como el Hermes o el Mercurio que acompañaba a los difuntos en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pues en la lechuza pasa igual, es el animal que está justo en el punto exacto cuando tú mueres y pasas de este lado al otro. Entonces, algo parecido pasa con los murciélagos. En este cementerio también está la tumba de Allan Kardec, que creo que era un seudónimo y que según él era el nombre que había tenido en una vida anterior. ¿Qué tiene de particular su tumba? ¿Manuel tiene alguna leyenda? Sí, claro. Allan Kardec es la persona, no es el inventor, ¿no? Pero es el codificador del tema del espiritismo. Y él, bueno, escribe una serie de libros sobre el más allá, sobre cómo contactar con los muertos, cómo contactar con los espíritus. Y lo curioso es que esta persona está enterrada en Père-Lachaise y su tumba es muy curiosa, porque es un dolmen. Aparece un dolmen, aparecen cuatro piedras de gran tamaño y una losa en lo alto de esas 4 piedras, y debajo pues aparece una piedra con la inscripción y el busto de Kardec. Este personaje, bueno, se dice que si te acercas a la tumba de Allan Kardec, digamos que te absorbe la energía negativa y te va lleno de energía. E incluso la gente que va cabizbaja, ¿no? Es como si hubiera algo así que creo que llaman un triple círculo druídico o algo así, ¿no? Que vas pasando diferentes zonas mágicas y vas dejando lo negativo y te va llevando lo positivo. Por eso supuestamente es lo que pasa cuando nos encontramos ante la tumba de Allan Kardec. Sin lugar a dudas, sea real o no, que te llena de energía positiva, lo cierto es que es una tumba curiosa, porque encontramos un montón de tumbas monumentales, desde libros abiertos, ¿no? Como por ejemplo en la tumba de Balzac, que también está allí, encontramos, bueno, increíbles esculturas, ángeles que lloran o piedades, también hay, y luego te encuentras ese monumento funerario que te lleva al origen, es decir, es un monumento que es precristiano, de la prehistoria prácticamente. Y entonces, pues, la verdad es que choca un poco. Bueno, Jesús, mira, antes de mi pregunta, he encontrado la foto, ¿vale? Que mi ahí se ve, ¿vale? Ese, efectivamente, ese. Ahí. Freddy Jackson. Sí, ahí está. Nada, hablando de leyendas, ¿no? Te he escuchado hablar de la Catedral de Jaén, un sitio también desconocido por los que vivimos fuera de la provincia de Jaén. Y bueno, y guarda una cierta relación con la Mesa de Salomón, ¿no?
De hecho, bueno, una historia muy larga. Una historia muy larga, pero para empezar, directamente la Catedral de Jaén, aunque a una escala mayor, ¿no? Por aquello de que la catedral es la casa de Dios y debe de construirse a lo grande, tiene unas medidas proporcionales, aunque más grandes, al Templo de Salomón. De hecho, aunque sus columnas son de orden gigante, es decir, que pasan del piso, el bajo hasta el primer piso sin romperse, rompe esa estructura en la arquitectura que es columna, dintel, columna para el segundo piso, tienen columnas de orden gigante que se llama, y bueno, es una señal más, es una señal sobre el por qué esas columnas a la entrada del Templo de Salomón. Hay un montón de leyendas sobre ello, pero sin lugar a dudas, lo que nos puede dar un poco más, una pizca más, porque no lo consideramos completo, es, del carácter esotérico que tiene la catedral, es el friso gótico de la catedral de Jaén, que está en la parte opuesta a la entrada principal. Allí es parte de lo que era el friso que probablemente rodeaba casi toda la catedral, la antigua catedral, y allí encontramos simbología muy curiosa. Encontramos desde gárgolas, que son dragones. El dragón pues tiene una connotación religiosa que puede ser el diablo, la lucha eterna entre el bien y el mal, pero también tiene una connotación esotérica. Y es que los dragones, por ejemplo, son guardianes. Si hemos visto el Hobbit, o hemos leído los libros del Hobbit, ¿qué está haciendo el dragón? Custodia un tesoro, ¿no? ¿Qué tesoro custodia en la Catedral de Jaén? No lo sé, pero aparecen una serie de nudos, una serie de vegetación, ornamental, que hacen nudos y trenzas extrañas que recuerda, pues bueno, a Salomón, a ese tipo de cosas. Y aparece también un signo zodiacal, el símbolo de Géminis. ¿Alguno sois Géminis? No. No. Géminis simboliza la dualidad, la doble cara, la doble intención. Menos más que no soy ninguno, ¿eh? No quiero decir con esto nada, ¿no? La verdad que no soy Géminis. Pero ese símbolo lo utilizaban, por ejemplo, los templarios, para ponerlo en ciertos lugares. Por eso, por los dos caballeros montados en el mismo caballo, y allí aparece, en la Catedral de Jaén aparece el símbolo de Géminis. Y aparecen otro tipo de cosas curiosas. Siempre que llevo por allá a la gente le pregunto, ¿qué puede ser eso, no? Es una gárgola que hay decapitada y empiezan a decirme, pues un dragón o no sé qué, y es un pelícano. Es un pelícano y lo sabemos porque tiene algo en el pecho, aquí, una protuberancia, y eso es la sangre que le brota al pelícano del pecho. En la connotación religiosa, el pelícano es una metáfora del sacrificio que hace Jesucristo por su Hijo. Por eso encontraremos en las catedrales, en la iglesia, encontramos atriles, o por ejemplo, los soportes de los libros de Facistol, abajo los pies, pues suelen ser, por ejemplo, pelícanos que están muriendo el pecho, se están picando el pecho, ¿no? Porque eso simboliza la sangre que derrama Cristo por su Hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pelícano, en tiempos de carestía, donde no tiene que darle, ¿no?, a comer a su hijo, pues para salvarlo se pica el pecho y de la sangre que le brota, los hijos comen y se salvan, ¿no? Pues algo así, ¿no? Pero claro, el pelícano también tiene una connotación curiosa, esotérica, y es que es uno de los elementos que identifica uno de los escalones que hay en los Rosacruces, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece, y luego en el extremo opuesto, de donde aparece el pelícano, aparece una rosa, la única, y mira que tenemos un montón de floritura en el tema ornamental, vegetal, aparece en la esquina opuesta la única rosa que aparece en todo el friso que encontramos. Aparte, hay un elemento curioso, no lo tengo por aquí, que es la mona de la catedral. Si lo buscáis, como ha hecho el compañero que ha buscado Freddy Jason, si buscamos la mona de la catedral de Jaén, no hay ninguna mona. Aparece un hombre sentado en posición como si fuera un musulmán o un judío. La gente dice que con un turbante, y por eso dicen que podría significar cómo los musulmanes y los judíos miran al cristianismo, dejan atrás el pasado porque está de espalda a la parte antigua de la ciudad de Jaén y está mirando hacia el futuro, que es donde aparece la catedral.
Pero claro, lo que tenemos realmente que tener en cuenta es que no se trata de eso, porque lo que tiene este personaje no es un turbante, sino un gorro frigio. Y el gorro frigio era el elemento distintivo de los maestros masones, de los maestros canteros. Entonces, ¿quién podría ser ese hombre? Efectivamente, esa es. ¿Quién podría ser este hombre? Pues quien construyó el friso de la Catedral de Jaén. ¿Quién era este? Pues el maestro masón, el maestro cantero. Y se ha descubierto hace poco que los investigadores locales han estado pendientes de ciertas fechas mágicas, curiosas, y han descubierto que está mirando hacia el sitio por donde sale el sol en el solsticio de invierno. Que el solsticio de invierno es lo que empieza, digamos, a elaborar el calendario de ciertas festividades paganas que coinciden con romerías, por ejemplo, la Virgen de la Cabeza, la Virgen de la Capilla y una serie de vírgenes negras, ¿no? que hay diseñadas por todo Jaén. Entonces, la Catedral de Jaén es realmente impresionante. No sé si estoy extendiéndome demasiado, No. pero dentro de la Catedral de Jaén, no sé si lo veis, dentro de la Catedral de Jaén aparece la tumba de este hombre, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que es un obispo de Jaén que llega en 1500, muere en 1520, llega, bueno, recién nombrado por Isabel la Católica como adjunto a Torquemada. Es decir, casi nada, ¿no? Lo nombra precisamente Isabel la Católica y además también era comisario de la Santa Cruzada. Es decir, era quien se encargaba de recopilar todos los bienes, todas las riquezas, todo ese impuesto para sustentar las cruzadas, ¿no? Aunque no se hiciera, que fue el caso de Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Pues este obispo se decía que había encontrado la mesa de Salomón. Y por eso siempre que buscaba debajo de la mesa encontraba nuevas riquezas. Y con eso se le quiere dar justificación a todas las obras civiles incluso que hace a lo largo de la provincia de Jaén. Hace ermitas, hace puentes civiles, hace capillas en diferentes lugares. Entonces es muy curioso. ¿Qué sucede? Que este obispo tenía una posición privilegiada. Estaba en un lugar preeminente del Camino de Santiago, en Mondoñedo, era de allí y tenía su cátedra allí. Y era un sitio donde llegaba mucha riqueza. Y inexplicablemente este hombre pide el traslado a Jaén y no se lo conceden, sino que le conceden el traslado a Málaga, que la Catedral de Málaga tiene un nexo con la de Jaén, y es que Diego de Siloé fue el arquitecto que hace la Catedral de Málaga con la ayuda de Vandervira, que es quien traza la Catedral de Jaén. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que son los mismos maestros canteros o la misma escuela, ¿no? Este hombre no llega ni a ejercer de obispo de Málaga y consigue lo que él quería, venirse a Jaén. Llega a Jaén en 1500, muere 20 años después, y parece ser que empieza a hacer una serie de cosas extrañas. Empieza a ir incluso en contra de los judíos, a investigar el tema de la cábala en aquel sitio, y parece ser que conocía algún tipo de conocimiento, valga la redundancia de nuevo, un conocimiento secreto, ¿no? Que consigue a través de los interrogatorios, las denuncias que hace la gente, los libros que requisa, y cuando este hombre muere, dice o pide expresamente que sea enterrado en la Catedral de Jaén, pero en la Capilla Mayor, donde se custodia el Santo Rostro, que es una de las reliquias que tenemos también en Jaén importante. Y lo entierran allí. Pero tiempo después, poco tiempo después, hay un fallo en la estructura, tienen que sumarlo, y cuando se arregla todo aquello, tiempo después, bueno, más de un siglo después, van a enterrarlo y las normas de la catedral habían cambiado. Entonces dicen que no se puede enterrar allí en la Catedral de Jaén, sino que deben de enterrarlo en la zona del coro, que es donde se enterraba, donde se había empezado a enterrar décadas antes de que llegara el turno a enterrarse, a reenterrarse de nuevo el obispo. Y entonces la familia del obispo comienza una disputa con la catedral que dura 400 años. Y durante 400 años este hombre está sin enterrar. Lo meten en un mueble, le quitan los cajones al mueble, meten la momia, porque es una momia, si lo veis, no sé si podréis verlo con el brillo, a una momia, lo meten en un mueble y aparece allí, en un rincón, se queda allí durante 400 años. Y cuando llega el momento de enterrarse, acepta la Catedral de Jaén hace muy poquito, en 2001, acepta que se ha enterrado allí y lo entierran. Lo entierran allí y lo entierran de esta manera. Esta parte
en la capilla mayor de la Catedral de Jaén. Y esta en el resto de la nave. Es decir, la verja cae aquí. Una decisión, ¿cómo? Salomónica. Y efectivamente, si nos damos una puerta lateral de la Catedral de Jaén, aparece una escultura del rey Salomón. Justo en un lugar en el que conectaba visualmente con una muerte extraña que surge allí hace algunos años. No sé si la conocéis. Aparece un hombre muerto allí, enterrado o semienterrado en plumas de ave, y mucha gente lo relaciona con Salomón, con el rey Salomón. ¿Por qué? Porque el rey Salomón era, o dicen que era, el inventor del idioma de la ave, de los pájaros, ¿no? Y por eso aparece recubierto con una serie de plumas y de excrementos de ave. Estoy buscando porque por aquí tengo la fotografía, una fotografía que, bueno, me costó poder conseguir, que aparece el escenario, ¿no?, de esa muerte. A ver si consigo encontrarlo, si no voy a tener... Bueno, pues se relaciona esa muerte con un posible crimen ritual. ¿Por qué? Porque está en contacto con la estatua del rey Salomón por las plumas y los excrementos de ave y también por la forma en la que muere por un fuerte golpe en la cabeza, de la misma manera que muere Hiram de Alejandría, que es el arquitecto del templo de Salomón. Muere por un golpe que le pegan unos arquitectos que hay competidores suyos, porque no quiere revelarle los secretos de la arquitectura mágica y sagrada. Si queréis seguir preguntando, porque si no, como siga, yo voy buscando la fotografía para que la veáis. Venga, Paqui, ataca. Yo he estado contigo, Manuel Jesús, en una ruta por la Catedral de Jaén y la verdad es que me encantó. Hace ya tiempo y me gustó mucho. Espera que piquemos para que podamos verlo. ¿Lo tenéis? Sí, lo estamos viendo. Vale. Aparece un hombre desnudo, semienterrado en plumas y excremento de ave. Publiqué un artículo incluso en un medio digital y tiempo después, con esto de mis obsesiones, dije, quítalo, no sea que sea verdad lo de la sociedad secreta y no vaya a ser que, ¿no? Y es curioso la conexión entre, como decía, este hombre que muere, Hiram de Alejandría, que muere de un fuerte golpe en la cabeza, y otra persona importantísima que muere también en la Catedral de Jaén de un fuerte golpe en la cabeza, que es el condestable Iranzo, o sea, Miguel Luca de Iranzo. Era la persona más importante que había en el reino. Uno de sus guardias personales coge una maza, uno de sus ballesteros, y mientras estaba asistiendo a misa mayor, delante de toda la gente, de toda su corte, le pega un golpe en la cabeza y lo mata, ¿no? Al igual que Hiram, ¿no? Entonces es curioso la conexión que hay. El obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, y termino con esto, y seguimos con lo que estaba diciendo Paqui, se entierra allí. Y hemos descubierto tiempo después que aquel lugar era un lugar sagrado para culturas anteriores y tenía un nombre curioso. Un nombre curioso. El obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce aparece en una relación de nombres de obispos de Jaén y religiosos que tienen que ver con la Catedral de Jaén. Y esa lista se titulaba Los que buscaron la cava o los que buscaron la cueva. Y el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce se enterró en la capilla mayor de la Catedral de Jaén, que era el lugar conocido como, a ver si lo sabéis. ¿Lo sabéis? No. Como el dolmen. El dolmen. ¿Y qué es el dolmen? ¿Qué es un dolmen? Es una cueva. No. Una cueva hecha por el hombre, ¿no? Entonces, probablemente Alonso Suárez de la Fuente del Sauce tenía algún tipo de conocimiento que a nosotros se nos escapa. No. Sigue tú porque Paqui ha ido a darse una vuelta por lo que vemos. Paqui se ha caído. Se ha caído, ahora entrará. La estamos invitando ya por otro lado. Vale. Manuel, quiero preguntarte por la leyenda del cementerio de Martor, por la niña. La que dice que han visto, incluso cuando se cierra la puerta y es de noche, es cuando se escuchan llanto y eso. ¿Has podido investigarlo y sabes algo? ¿Es real la niña? ¿Está allí? ¿Sabe algo más? Pues ese es el caso, que hace años cuando estuve por allí, las personas que cuidaban aquello me atendieron amablemente, me dijeron que efectivamente existía esa leyenda, pero que ellos no sabían nada, ¿no? Parece ser que aquello se convirtió en una especie como de divertimento o de caza al fantasma y los jóvenes se iban allí a esperar a ver si veían a la niña. Y entonces el botellón empezó a hacerse casi, ¿no?, prácticamente
se empezó a realizar ya alrededor del cementerio. Entonces, trataron de disuadir a la gente diciendo que esto era falso, pero realmente apareció en medios de comunicación y había testigos directos de que habían visto a la niña. Se construye el tanatorio cerca de allí y hay testigos que aseguraron, más de uno además, a la vez, que eso es lo que a mí me interesa en este tipo de apariciones, como las apariciones en carretera, que no solo sea un testigo y otro, sino que sean 2 testigos o 3 a la vez, ¿no? Porque así no pueden ni imaginarte nada, ni puedes alucinar, porque una alucinación colectiva es muy difícil. Entonces ven a una niña que está merodeando por allí y cuando se acercan a ella, la niña va y se introduce en el cementerio, atravesando la puerta como si fuera bruma y se pierde. Y está vestida de época, ¿no, Manuel? ¿Perdón? ¿Está vestida de época? Está vestida como con un vestido antiguo de los años 50, 40 o algo así, según los testigos. No es una niña vestida al uso. Por eso chocaba a la gente, ¿no? Que le daba un poco de reparo, pero claro, al verla por la noche en esa zona, pues pensaba que era una niña que se había extraviado de sus padres que estaban aquí en el tanatorio, ¿no? Por ejemplo. Y no sabemos si es real o no. Hay otras leyendas, en el cementerio sobre niñas, sobre niños que aparecen llorando buscando a sus madres. No sabemos si es cierto o no. O sobre soldados, como por ejemplo una historia muy parecida ahí en el cementerio de Père Lachaise, soldados que van haciendo como una ronda de guardia alrededor de todo lo que son las tapias del cementerio. Hay un montón de leyendas. Sí la podía investigar, pero normalmente te dicen desde el plano oficial, te dicen que hay una leyenda, simplemente, que es una invención de la gente. Bueno, mientras entra para aquí no entra, continúo yo. Vale. Manuel, siguiendo con tumbas misteriosas, vamos a venirnos aquí al Panteón de los Sevillanos Ilustres. Vamos a darnos una vueltecita por nuestra casa también. Y bueno, yo sé que tú la has visitado también. Evidentemente la tumba más... Me costó. Cuesta, es una pena que cuesta trabajo entrar. Solamente los viernes por la mañana si pides permiso, por la tarde si vas con el colegio te permiten entrar, pero la verdad que es una pena. Debería estar más tiempo abierto porque creo que merece la pena eso. Pero a lo que íbamos, la tumba que evidentemente allí llama la atención es la de los hermanos Becker. La tumba, o digamos la que se lleva la palma a nivel de misterio es Cecilia Font de Fabio o Fernán Caballero, que la silueta fantasmal que aparece, ¿no? Juega con las luces, sonidos extraños, se pasea por el claustro de la facultad. ¿A ti qué te pareció? ¿Cuál es tu impresión de todo aquello? Y yo tengo curiosidad, no sé si te acordarás o no te acordarás, pero a mí yo tengo curiosidad por saber qué papelito le dejaste tú allí a Gustavo. Bueno, pues le dejé una poesía, que hice hace tiempo y que, bueno, la presenté simplemente porque me dio por ahí, ¿no? Por escribir poesía. Tuve que estudiar porque no sabía, o sea, no tenía la destreza de poder escribir de un tirón los versos de, pues, no sé, de una coplilla o de un soneto, ¿no? Me acuerdo que tuve que estudiar y no es gran cosa, pero escribí una poesía que se llamaba Ancorado, porque era un homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer como él hacía, que utilizaba muchos términos así dentro de lo que es términos antiguos, ¿no? Y le puse ancorado o anclado, ¿no? Que significa lo mismo. No la recuerdo muy bien, pero a mí me gustó tanto, será porque es mía, ¿no? Me gustó tanto que yo no sabía, cuando la leo, yo no sé si estoy leyendo algo mío o algo de Bécquer, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Pero me sonaba eso, ¿no? Y la editaron en una antología, en homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer. Si la encuentro, o la leo directamente, ¿vale? Vale. Está... vamos a ver. Aquí está, 105. A mí es que yo soy mucho de Machado, más que de Lorca, ¿no? Me gusta Machado mucho también y Bécquer también. Aquí está. La leo, ¿vale? Venga. Sí, vamos, desde la máxima humildad, ¿no? Rompían las olas en la quilla magullada, enarbolan las velas al viento de poniente, aplacaba la brisa mi alma desesperada, la luna ancló tu amor a mi corazón ardiente. Entonces era una poesía, porque yo dejé allí, porque dije, bueno, como era homenaje a Bécquer,
pues ¿dónde mejor que aquí, ¿no? Hmm. Y allí, pues, entre todas las peticiones que hay, que van, que aunque digan que nos van quitando, ¿no? Sí. Pues allí debe de estar o debería estar. No hace tanto de aquello, ¿eh? Muy bien. Pues Paqui, ¿tú qué te caíste antes? Sí, bueno, espero que no hayáis hecho la pregunta que tenía preparada. A ver. Manuel Jesús, me llama mucho la atención la historia del mausoleo Courtois. Courtois. ¿Nos puedes hablar un poquito, Courtois? Sí, es impresionante, ¿no? Es una de las historias más impresionantes, de ser cierto, porque aúna muchísimas cosas. Aúna desde temas que tienen o que podrían tener que ver con Julio Verne, ¿no? Hasta con temas de la egiptología y con magia, con inventores de tecnología imposibles para aquella época. Y se trata de un mausoleo extraño que rompe la estética y no pasa como, aunque sea muy aséptico el panteón de los sevillanos ilustres, que no le he dicho antes a Paco lo que me parecía, aunque parezca frío, pero no me parece descontextualizado. Aunque hayan llevado allí a la sepultura de esos ilustres, me parece un sitio bueno, ¿no? Hace calor, por la humedad probablemente, Sí. pero lo cierto es que a mí me parece un sitio mágico. Es verdad, cuando no sabemos si porque va un poco sugestionado, pero me parece un sitio mágico, sobre todo si no hay gente, como en el caso cuando fui yo, ¿no? Cuando vamos solos. Entonces, es curioso, ¿no? Lo que decía, el cementerio este que hay en el cementerio de Brompton, donde está el mausoleo Courtois. Te metes allí, empiezas a recorrer el cementerio y empiezas a pasar por una serie de esculturas que, bueno, toman las características del romanticismo, todo tiene que ver con la belleza, con la muerte, ángeles que lloran, y de repente te encuentras entre una mole de granito enorme que te lleva al antiguo Egipto. Es una construcción que, bueno, es una mole, como decía, que tiene una serie de símbolos egipcios, de jeroglíficos, y tiene una peculiaridad, y es que no, dicen que no saben dónde está la llave, o quizás no interese, ¿no? Saber dónde está la llave, porque tan solo tendrías que forzar la cerradura para entrar, ¿no? Y comprobar si la leyenda es cierta o no. Pero esto forma parte de la leyenda, es decir, que permanezca viva o no es un elemento esencial. Entonces, hay una serie de personajes en torno a esa tumba, que es la señora Courtois, una de ellas, y luego después un egiptólogo de renombre de la época y un inventor de torpedos hasta armas de propulsión y una serie de cosas del siglo XIX era impensable, que parece ser que están en torno a una máquina sin precedentes, ¿no? No voy a revelar, ¿no? Da igual, ¿no, Paco? Que lo diga, ¿no? Sí, Da igual, ¿no? Vale. Pues se cree que dentro del mausoleo Courtois lo que hay es una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo que te transporta a otra época. Otros piensan incluso que es una base de operaciones de una serie de cabinas que hay repartidas por cementerios o por lugares estratégicos del mundo para teletransportarte a otro sitio. Incluso se habla de que en Père Lachaise hay una tumba que tiene conexión, ¿no? con esta que está en el cementerio de Brompton. ¿Por qué dicen esto? Pues porque desde el egiptólogo hasta su familia, al completo, comenzaron a desaparecer uno detrás de otro. Comenzaron a morir, ¿no? Uno detrás de otro en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y el guiño que hay en la tumba de este egiptólogo, donde aparece una nube mirando hacia la tumba del mausoleo Courtois y de la que no hay plano. Algo que también es impensable, porque cuando tú haces una construcción de este tipo, tienen que darte un visado y el permiso del ayuntamiento para poder edificar dentro, ¿no? Y más en el siglo XIX, cuando se compraban las parcelas, bueno, a mejor postor, ¿no? Y no aparecen ni planos, ni proyectos de obra, ni nada. Es una tumba que apareció allí, no se sabe cómo, no está registrada como los otros cientos de tumbas que hay de este tipo, y eso, tiene esa conexión con Egipto, una piramidal, una mole enorme, y de la que se pierde la llave en los años 80. Cuando ya dejan de visitar, como hacían cada año la familia o descendientes de Courtois, de la familia Courtois, pues desaparece la llave y no saben lo que hay dentro. Entonces,
esa leyenda es curiosa. Imaginaos si se pudiera viajar en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría? Imaginaos si viajaron en el tiempo y todavía están por allí la señora Courtois o, bueno, el egiptólogo o el inventor, era un poquito controvertido. Lo cierto es que, para no dejar la cosa así en el aire, que a mí me gusta ser serio, lo que se piensa en la actualidad, porque esta historia viene de antiguo, aunque parezca desconocida, tuvo mucha repercusión en los años 90, que fue cuando se sacó esta teoría, y lo cierto es que parece ser que tanto el egiptólogo como el inventor confabularon para sacarle el dinero a la señora Courtois, que había quedado viuda de un empresario bastante potente y a través de inventos que no eran reales o a través de expediciones que incluso ella costeó al antiguo Egipto para buscar unos documentos secretos con los que hacer esas máquinas del tiempo, pues parece ser que esto es una historia de engaño, ¿no? Que se le hace a esta mujer. Manuel, a Goya lo exhumaron para traerlo a Europa y al hacerlo se encontraron que no tenía cabeza, que estaba sin la cabeza. ¿Por qué hacían esto? ¿Se sabe dónde está la cabeza de Goya? Bueno, es un tema también controvertido o polémico también, ¿no? Y no se sabe dónde está la cabeza de Goya. Se piensa porque, bueno, Goya cuando llega a Madrid, él entabla conversación con una serie de círculos, digamos, de ilustrados, vamos a llamarlo así, de seres que estaban, o sea, de personas que estaban relacionadas con círculos herméticos y demás, y contacta con gente tanto que tiene trasfondo en la espiritualidad y demás, como con gente científica. Y entonces él puede ser que dejara su cabeza o donara su cabeza a la ciencia. Y esa es una de las teorías que yo pongo o que yo explico en el libro, en la que parece ser que él dona su cabeza para que la estudien. La frenología. La frenología es una pseudociencia que, bueno, se puso muy, muy de moda en el 19, aunque en el 18 ya se hacía también, que consiste en investigar las protuberancias o hondonadas que tiene el cráneo, ¿no? La forma que tiene el cráneo. Y dependiendo de por dónde tenga protuberancia o no, en qué hemisferio, en qué parte, ¿no?, del cráneo, pues puede ser más dado a las letras, a la ciencia o un genio, ¿no? Y esto de cazar reliquias de famosos o de grandes genios de la historia, pues es algo que se hacía mucho, ¿no? Se hizo con Nostradamus, por ejemplo, aunque no sabían que era una tumba de Nostradamus, por ejemplo, y se hace también, bueno, se hace con Leonardo durante los pasos previos a la Revolución Francesa, y se hace con mucha gente. Entonces no sabemos si él realmente dejó su cráneo a la ciencia o alguien lo exhumó, como pasó con otras personas, ¿no? Con otros genios de la historia de la música, para saber por qué Goya o de qué manera. Es decir, a ver si me explico, voy a explicarlo. Si Goya tenía una cabeza enormemente grande en su parte frontal, pues quizás tenga que ver con ser un genio o no, como por ejemplo Alan Poe, ¿no? Alan Poe tiene una frente muy, muy reconocible, pues Goya también tenía la frente despejada, pues por ejemplo, por decir algo, ¿no? Si la medida esta entraba dentro de una serie de proporciones, pues era más dado a la arte, a la arte, ¿no? Que no, pues quizá era un hombre más dedicado a la ciencia, a ciencias puras. Y eso es lo que hacía la frenología, que como decía, una pseudociencia, pero que se utilizó bastante. Quizá fue eso o quizá no. No sabemos dónde está la cabeza de Goya. Realmente en su tumba no está, ¿no? Porque Goya tuvo varias tumbas y tiene varias tumbas falsas, varias falsas tumbas, ¿no? Hay una teoría que aparece justificada con un cuadro, con una pintura, que se llama El cráneo de Goya, y que tiene relación con él porque era el hijo de un médico que tuvo relación con Goya y el círculo de Goya. Entonces se cree que quizá pues sí que donó el cráneo a la ciencia o quizá lo robaron para ser estudiado. Entonces en ese cuadro aparece una calavera y no sabemos si era de Goya o no, ¿no? Pero así al menos aparece titulada, ¿no? ¿Tiene algo que ver esto con el miedo que tenía Shakespeare a que también le profanaran su tumba para quitarle la cabeza? Sí, claro. Para quitarle la cabeza o para quitarle alguna reliquia. Los cazadores de reliquias de muertos hay un montón, ¿no?
hay un montón de leyendas sobre quitarle un brazo a un escritor o quitarle un brazo a un fuerte, a un poderoso guerrero. Y claro, creo que tenía miedo a que le robaran alguna parte de su cuerpo porque se creía o creían que no podían descansar tranquilos. Entonces, digamos que Shakespeare pone una especie de maldición, ¿no? Para salvarse un poco su paso completo al más allá, ¿no? Como hacían, por ejemplo, los egipcios también, ¿no? Lo hacían igual, de la misma forma. Bueno, Jesús, yo quiero viajar ahora al Cerro de la Cabeza. Ajá. Mis compañeros A Virgen de la Cabeza. se van a reír porque sabe que me encantan las vírgenes, ¿no? Y todo esto. Vamos, damos fe. Pues, bueno, el Cerro de la Cabeza es mágico. Eso está claro. ¿Cómo empezó todo en ese cerro? Pues empieza todo según la leyenda oficial, y por aquí tengo yo también, una copia que hacen digamos, de esa redacción de cómo sucede todo, pero parece ser que se encuentran, y ahí está la controversia. ¿Se aparece la Virgen o aparece una Virgen? Que es lo que yo siempre me pregunto. Y aparece una Virgen, una especie como de cueva, de dolmen, de hecho le decían la campana, ¿no? a la zona. Aparece pues como la Virgen de la Encina, que aparece dentro del tronco de un árbol, ¿no? Probablemente era una virgen arzonera, que se llama, que son las vírgenes que llevaban, por ejemplo, los monjes guerreros, los caballeros templarios, que llevaban para llevarla en la silla, en la alforja, ¿no? Para rezar cuando tuvieran tiempo. Y probablemente esa virgen, porque era muy pequeña y muy deforme, parecía que había sido, la cara sí estaba más cuidada, el rostro, pero estaba sin terminar, era prácticamente un tronco debajo, ¿no? Una virgen sentada, muy parecida a la moreneta, de hecho a esta le decían o le dicen la morenita y moreneta, y parece ser que se aparece la virgen a un pastor, como pasa en todas las apariciones marianas. Se aparece un pastor con la diferencia de que este pastor tenía un problema en el brazo. Lo tenía anquilosado, o en otro grabado aparece con el brazo cortado, y entonces la Virgen pide que se le haga una ermita allí, en el Cerro de la Cabeza. Y él dice, bueno, ¿y a mí cómo me van a creer las autoridades? Yo soy un pastor, un simple pastor, que vengo aquí, estoy de paso, ¿cómo me van a creer? Entonces dice, te van a creer por esto. Y dice, hay una variante, ¿no? Le pone el brazo y otros que dicen que le cura el brazo, ¿no? Era manco, la gente sabe que era manco, y aparece con el brazo curado. Entonces, lo que hacen es que construyen una primera ermita en un lugar diferente al que había hecho la Virgen, porque ese era un lugar pues, un poco más inaccesible, y lo construyen cerca del río. Y en cuanto se construye, rápidamente se derrumba sola, como por arte de magia, ¿no? La tratan de reconstruir de nuevo y de nuevo vuelve a tener problemas de estructura y se cae. Entonces consiguen hacer la ermita allí y bueno, hay una serie de elementos que, digamos, aparecen en todas las apariciones marianas, que son sonidos de campana, luminaria, sonidos extraños, bueno, lo que podría ser un ovni, ¿no? Por ejemplo, pasa también con la Virgen de la Capilla, y de eso hay un acta notarial, que es una Virgen de Jaén, Virgen negra, también por cierto, y aparece pues los mismos elementos que aparecen en la Virgen de la Cabeza, con la salvedad de que la Virgen de la Cabeza se aparece en la sierra, en el campo, y la Virgen de la Capilla aparece en la ciudad de Jaén ante los cientos y cientos de ojos que hay allí, que atestiguan que efectivamente en mitad de la noche una luz cegadora entra por la ventana, ven a la señora, no dicen la Virgen, sino dicen la señora, y bueno, una serie de danzas, de luminarias que hacen danza en el cielo, en fin, una energía muy, muy potente, gente que se desmaya, todo lo que se comparte en este tipo de apariciones. ¿Qué sucede ahí? Pues que es mágico todo, en la cabeza. Tengo que resumir mucho, porque tampoco quiero ponerme muy pesado, ¿no? Pero la Virgen de la Cabeza, pues ahí confluyen muchísimas cosas. Desde la Virgen Negra, quizás con tintes templarios, hasta elementos mágicos, esotéricos, como por ejemplo una piedra balanceante. En una parte de lo que es el santuario actual
a la derecha, había una piedra balanceante que era de culto ancestral. Esas piedras, aquí en Jaén, en Andalucía, concretamente en Jaén, pues se decía que quien no podía tener hijos, si yacía en la noche de San Juan sobre ella, pues podía quedarse embarazada. Quien dormía allí en la noche de brujas con un ritual podría desarrollar la clarividencia, en fin, una serie de elementos curiosos. Era una piedra de enorme tamaño que estaba puesta en un desequilibrio, parecía, ¿no?, en lo alto de otra. Y tú le aplicabas mucha fuerza o te subías al alto de ella y no se movía. Pero si la movías con un dedo, empezaba a moverse, se balanceaba, ¿no? Hay piedras balanceantes, pues en Extremadura, he visto que hay algunas, en Santiago de Compostela hay una muy famosa. Se pierde, esa piedra balanceante se pierde durante la Guerra Civil porque uno de los dos asedios que se produce, de los dos grandes asedios que se producen en la Guerra Civil, pues tiene lugar en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Se pierden muchas cosas allí y hay un elemento que se llama la piedra del pastor. Pues un compañero mío, David Eliche, que es radiestesista y va, bueno, a hacer mediciones en lugares donde, bueno, donde nosotros más o menos creemos que hay algo, ¿no? O donde nos dicen, mira, por aquí ha pasado esto. Pues bueno, él, cuando puede, visita el lugar y mide, ¿no? Mide la energía que hay allí. Y entonces, la piedra del pastor no estaba en el lugar original donde estaba. Es decir, donde la gente deja todos los votos ahora, donde la gente reza o toca y vemos que la piedra está alisada de pasar la mano a la gente, pues no estaba allí. Entonces, lo mágico del lugar no es el lugar, sino la energía que transmite la gente, creemos. ¿Por qué? Porque la piedra original, que hoy vemos como la piedra del pastor, no estaba allí, estaba en otro sitio. Entonces, cuando se produce el derrumbe de casi la totalidad del santuario, salvan la piedra y la llevan al patio, donde está actualmente hoy. Y no es la misma, o sea, no es el mismo enclave donde estaba. Entonces, creemos que quizá lo que mueve aquello es la energía de la gente. Es decir, la gente va allí con depresión y sale o va con algún tipo de problema de salud y se cura, ¿no? Allí hay un montón de cosas mágicas. Entre otras cosas, ¿dónde está la Virgen de la Cabeza? Desapareció, la destruyeron los rojos, la ocultaron los fascistas, ¿no? Esas son las teorías que se mueven aquí en Jaén, ¿no? Pues yo no creo ni que una cosa ni otra. ¿Por qué? Bueno, porque a través de un profesor de la Universidad de Granada conocimos una historia que parte del archivo antiguo archivo de Falange de un pueblo de granadino. Y entonces allí hay una serie de datos que parece ser que se salvó. Se salvó la Virgen porque Miguel Hernández, que estuvo en ese frente, en el frente de la Virgen de la Cabeza, era el comisario de patrimonio de la República. Y entonces se ocupó de salvar muchas cosas. No sabemos si para venderlas, si para hacer, no sé, no sabemos para qué, pero es muy posible que como él llegó allí, estaba allí. De hecho, incluso propios guardias civiles, sin ir más lejos, si no recuerdo mal, y si no, pues bueno, lo corregiré cuando tenga ocasión, si me equivoco. El operario de radio del santuario, del cuartel del santuario durante la Guerra Civil, aseguró cuando se conquista aquello, ¿no?, que cuando salió de allí la Virgen no estaba destruida, sino estaba allí apartada junto a otros elementos que tenían, a los que le tenían mucha devoción el pueblo de Andújar. ¿Qué sucede? Pues que la Guardia Civil no tomó tanta importancia a la Virgen de la Cabeza, porque ellos lo que hacen es que quitan la Virgen de la Cabeza y ponen una talla de la Virgen del Pilar, que era su patrona. La ponen allí ya a la que veneran durante el asedio. Entonces esconden la Virgen de la Cabeza en un segundo plano. ¿Dónde la ocultan? No creo yo que ni tanto de un lado como de otro, ni la ocultaron la gente de derecha o los sublevados, porque de la forma en la que dicen que la ocultaron, no quedaría nada. No creo yo que una virgen muy venerada la metan en unos papeles envueltos en grasa y los metan en una especie de cilindro, que es con los que abastecían a los sitios que estaban sitiados, nunca mejor dicho, ¿no?, a la redundancia. ¿Habéis visto esas cápsulas que tiran los aviones o los helicópteros para proveer a la gente que está en asedio? Pues dicen que la meten allí y la entierran. Lo que no sabe mucha gente es que, siguiendo esta teoría y una pintura de uno de los descendientes que estuvieron en asedio, donde se titula esa pintura como La ocultación de la Virgen de la Cabeza,
siguiendo los pasos y la orografía que aparece en ese cuadro, lo que no sabe mucha gente es que se hace una excavación arqueológica. Se excava, se busca, se hace una prospección para reconocer el terreno y se excava donde se cree, en los puntos donde se cree que se ocultó o se pudo ocultar. Y no encuentran nada, ningún resto que diga que estaba allí, solo encontraron raíces de plantas y piedras, no encontraron nada más. Entonces, no creemos que nadie destruyera aquello porque era una imagen a la que le tenía devoción muchísima gente de Andújar, ya fuera de un bando o de otro. Entonces, no creo. Quizás se salvó y quizás salió hacia Valencia, que es una de las teorías, e incluso que se ha encontrado en Sudamérica. Que salió hace un par de años un reportaje en Canal Sur donde había una virgen que se parecía muchísimo a la Virgen de la Cabeza. Lo que a mí no me cabe duda es que eso era algo raro. Y quizás no fuera ni siquiera una virgen, como decimos, sino que era una diosa madre. ¿Por qué? Porque hablando con el cronista de Andújar, que además es miembro de la Real Academia de la Historia, hablando con él, cuando escribí Jaén Misteriosa, pues estuve investigando sobre la Virgen de la Cabeza. Y no sé por qué, me pregunta un día, me dice, oye, Manuel Jesús, tú como historiador de arte, ¿qué opinas que a una Virgen con la cronología de la Virgen de la Cabeza se le pusiera el niño con yeso? Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que se le ponía el niño con yeso? Y dice, sí, que le ponían el niño un pellizcón de yeso, ¿no? Si me permitía la expresión, y el niño se lo pegaba. Dice, entonces tampoco lo podía mover mucho porque en cuanto lo movía con la ropa, como la ropa iba y solo se le veía el rostro, las manos y el niño, ¿no? Pues iba ahí cogido. Entonces no lo movían mucho porque el niño se caía y tenía que ir con el yeso pegándolo, ¿no? Y dije, ¿cómo que una talla de este tipo no tiene niño? Entonces me da a mí que la talla del niño es posterior. Y quizás fue para cristianizar una diosa madre, que fue lo que encontraron en la Virgen de la Cabeza. Es una teoría mía, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando aparece el conde de la Quintería, que fue uno de los hermanos mayores de la Virgen de la Cabeza, él deja escrito el procedimiento que hacen cuando fue hermano mayor de la Virgen de la Cabeza. Entonces, solo entraba el prior o uno de los trinitarios del cerro y el hermano mayor. Solo dejaban entrar a dos. O sea, uno de ellos era el camarero y otro el hermano mayor. ¿Por qué razón no lo dejaban entrar a nadie? No lo sabemos. Quizás por eso, porque no tenía niño. Entonces el niño se lo colocaba, ¿no? Nunca lo vamos a ver porque desapareció. Quizás fuera una virgen o una diosa madre a la que le ponen el niño, ¿no? Pero es curioso que ese hombre que describe el procedimiento describe a la virgen perfectamente, diga que es una virgen, si se me permite la expresión y espero no ofender a nadie, cabezona, ¿no? Con una cabeza realmente desproporcionada, que no estaba bien tallada, a la que se le ponía una especie, pues, como de plinto o de un basamento, ¿no? Para parecer más alta. Y que efectivamente, mucho más alta, y tenía una especie como de como candelero para parecer como más alta, ¿no? Más esbelta. Describe la Virgen a la perfección, con sus imperfecciones, ¿no? Y no describe el niño. Entonces es curioso, ¿no? Es curioso que quizá el niño se le adosara después, ¿no? Y lo que realmente se encontró allí no fue una virgen, sino una imagen de una diosa madre. Porque en aquella zona quizá no está muy extendido que estuvieran los templarios, pero estaban los calatravos. Y los calatravos, no olvidemos que fue pues como una caballería de élite de los templarios, que bueno, por cuestiones históricas, cuando pidieron auxilio y demás, no acudieron los templarios, acaban separándose, pero no olvidemos que muchos de los templarios, cuando se produce la persecución, pues acaban en hospitalarios, Calatravo y una serie de órdenes, ¿no? De órdenes religiosas. A mí me gustaría saber algo sobre la tapefobia y sobre los diferentes elementos que se utilizaban para evitar estas situaciones, ¿no? Porque parece ser que esto se ha dado hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? De hecho, yo tengo un miedo horrible. Desde pequeño le decía siempre... ahora sería con móviles, ¿no? Ahora sería... Sí. De hecho, uno de los medios que para evitar este tipo de accidentes tiene que ver con eso, con móviles, ¿no? Si queréis lo cuento muy rápido. Tapefobia significa miedo a ser enterrado vivo o miedo al ataúd. Viene de tafos, es un término griego
que significa, pues eso, ataúd, féretro, y fobia, phobos, que significa miedo. Entonces, el miedo a ser enterrado vivo es algo que ha sido, creo yo, un miedo universal a lo largo de la humanidad. De hecho, como decía, yo siempre decía a mi abuela, que hablaba mucho con ella sobre esto, cuando yo me muera, abuela, que me ponga, imaginaba cuando era pequeña, que me ponga un martillo en el cincel, ¿no? Allí por si acaso, ¿no? Y me decía mi abuela, yo me voy antes que tú, qué tonterías dices, ¿no? La pobre, ¿no? Entonces, es un miedo que yo tenía siempre. Pero cuando empiezas a rebuscar en esto, pues ves que es un miedo universal. Desde la antigüedad, de la propia antigüedad, pues pasando sobre todo cuando esto comienza a dispararse en el siglo XIX. En el siglo XIX, con la epidemia y demás, es cuando se queda más evidente todos los fallos que hay. ¿Qué sucedía? Pues que había muchos errores. Bueno, había mucho miedo y coincidiendo con que hemos tenido el COVID, ¿no? Que el miedo que tenemos a todo esto, imaginaros con el cólera o la peste hace siglos, ¿no? Pues da igual. Cuando se moría la gente de forma masiva y no sabían o no conocían la enfermedad, pues tenían miedo a contagiarse. Y esto sucede en muchos edificios encantados, como hospitales, ¿no? Sucede esto, que dejaban en las morgues, dejaban a los muertos por docenas, por centenares, y eso es lo que hacían, enterrar en fosas comunes. Entonces, cuando iban a remover la tierra para enterrar a alguien nuevo al día siguiente, pues encontraban a alguien que estaba pidiendo auxilio, que no estaba muerto, ¿no? O cuando iban a reutilizar un ataúd, pues se encontraban con que se había movido, ¿no? Y entonces este miedo lo tenía, estaba muy asentado en la mente, en la mentalidad de la época. Y eso lo aprovecha Alan Poe muy bien. Él era, bueno, se movía en el tema de periodismo, era periodista, escribía en diferentes periódicos, y él llega a conocer la Gaceta Británica, donde se publicaban una serie de sucesos de este tipo, que había aparecido una mujer que había roto el sudario para escaparse, ¿no? Durante una epidemia, o algunos muertos que habían enterrado y que estaban girados, y aprovecha eso y escribe un relato pues que se aprovecha, ¿no? de ese miedo colectivo que había, donde una persona que padece tapefobia pues dice o va dejando todos sus miedos plasmados y todas las precauciones que quieren que tomen sus familiares o sus allegados si él muere, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él tenía el problema narcolepsia se llama, no, es que no recuerdo el nombre exacto. Bueno, que parece que está muerto, ¿no? Parece que está muerto, ¿no? Epilepsia. Catalepsia. Catalepsia, eso es. La catalepsia. Él era cataléptico y la catalepsia lo que hace es que te reduce las funciones vitales al mínimo. Entonces, pues el corazón, los latidos del corazón no te lo detectan. Parece que no respira y, digamos, porque el cuerpo pasa como a una especie de bajo consumo, ¿no? Vamos a decirlo así. Esto puede pasar o por un problema epiléptico, que te dejen unos daños cerebrales, o, por ejemplo, por consumir unos tipos de estupefacientes, cocaína, algún tipo de estupefacientes de este tipo, ¿no? Entonces, si una persona es más sensible a esa enfermedad, pues puede tener este tipo de problemas. ¿Qué hacían? Bueno, en la antigüedad, o hasta el siglo, bueno, hasta hace 2 días prácticamente, lo que se tenía en cuenta para determinar si alguien había muerto o no era el criterio, o las pruebas, se llamaba criterio cardiopulmonar. Es decir, si no respiraba o parecía que no respiraba, pues estaba muerto. Si el corazón no se escuchaba o parecía que no se escuchaba, pues estaba muerto. ¿Qué hacían para comprobar esto? Pues te ponían un espejito o ponían un espejito al difunto cerca de orificios nasales o de la boca para ver si se empañaba con el aire, ¿no? O con el aire que exhalaba. Otra prueba que hacían era pincharte las plantas de los pies con agujas, ¿no? E incluso en testamentos se deja también constancia de que hay gente que quiere que le abran el corazón, o sea, que lo abran el canal para ver si el corazón le late. Es el caso, por ejemplo, de Chopin, el músico, ¿no? El compositor, y otros, ¿no? O también un presidente de los Estados Unidos también, no recuerdo ahora exactamente, también dejó escrita sus precauciones, ¿no? De hecho, su velatorio duró 4 días. Fue enterrado tiempo después, ¿no? Porque así lo quiso. Hay un montón de personajes ilustres que tenían este tipo de tapefobia.
Pero para arreglar esto, pues se hicieron un montón de elementos más que no eran físicos, porque si por lo que fuera no respondía a los estímulos de los pinchazos o del espejo o de la vela, que también ponían para ver si se movía la luz de la llama de la vela, pues tenían que ocuparse o tenían que hacerse otro tipo de medios de rescate, que se llamaba, que era la campanita que ponían, que eso sí es muy típico, que podemos ver incluso en películas, que te ataban un hilo o un sedal, te lo ataban a la mano, a la mano del difunto, y dejaban una campanita al exterior. Y si tú te despertabas, pues al moverte, digamos que la campanita sonaba. Y entonces rápidamente los santeros de los cementerios, los guardias del cementerio que vivían allí en el cementerio, cuando escuchaban este tipo de campanita, pues tenían que salir corriendo y comprobar o sacar a la persona. Hacían eso, hacían también incluso sistemas un poquito más complejos, que era una lámpara de gas, ¿no? Y cuando tú te movías la mano, pues digamos que tiraba de una especie como de argolla, un mecanismo muy similar de las granadas de mano, y entonces liberaba una chispa y se encendía la lámpara. O se izaba una bandera también, una bandera bajada fuera de la tumba, y si tú tirabas desde dentro del ataúd, pues la bandera se levantaba, y cuando veían la bandera levantada, tú tenías que ir corriendo y sacar al difunto. Eso siguió avanzando en el tiempo hasta tal punto en que hoy día, bueno, en los años 90, se hace un ataúd que tenía interfono para conectarte con él, en el caso de que te despertara dentro de la tumba, e incluso pulsómetros que te medían el pulso. Y si detectaban que tu corazón empezaba a latir, de repente, pues daba una alarma en la casa del difunto y rápidamente iba y lo sacaba, ¿no? O, por ejemplo, también dejaban entrar oxígeno o una bombona de oxígeno, tenían incorporadas los ataúdes, o una memoria que tú le dabas al número 1 o al 2 o al 3 y llamabas pues a tu, no sé, a tu mujer o a tu... Imagínate que estás en mitad de la noche, bueno, o en mitad del día, da igual, ¿no? A tu mujer mejor no, que llame a otra persona. Claro, y suena el teléfono, te suena el teléfono, ¿no? Sea cuando sea, por la noche, por el día, da igual. Y suena el teléfono y ponga ataúd de fulanito, ¿no? Y tienes que salir corriendo a sacarlo, ¿no? Pues esos eran los medios que hacían para evitar eso, miedo a ser enterrado vivo. Ahora, había muchos más, ¿no? Más curiosos, pero bueno, yo relato lo más significativo. A mi suegra lo pone en silencio, ¿eh? No, venga. Jesús, uno de los sitios más importantes del misterio en España está en Belmé y sus caras. Desde que murió María Cámara, ¿cómo ves tú aquello? ¿Ha cambiado algo? Pues ha cambiado. Bueno, si no tenéis la imagen fresca, la más famosa, ¿no? La imagen de la pava, que ahí está, que aparece aquí en la imagen, es la primera que aparece. Y bueno, habéis visitado Belmé, no tengo duda, ¿verdad? Habéis visitado Belmé de la Moraleda. Sí. Y esta es la que aparece vertical, puesta a un lado de la chimenea, en lo que probablemente era una palera para almacenar los palos. En el nicho, pues ahí la ponen vertical cuando la extraen del suelo. Pues este tema comienza en los años 70, es cuando se hace famoso, que es cuando María pues, empieza a tener miedo porque ve que en su casa, en la pared, en el suelo de su cocinilla, empieza a ver cosas extrañas. Entonces a ella le daba miedo. Ella convive después y hablaba con las caras y todo lo que tú quieras, pero en un primer momento le daba miedo, porque lo veía tan claro, incluso caras reconocibles, que le daba miedo. Y así se lo contó a infinidad de vecinos. Cuando muere María Gómez Cámara pasa algo curioso, y es que se descubre que no solo la casa de María es la que tiene fenómenos extraños. Hay una segunda casa, de esa no quiero hablar porque ni la conozco, pero lo cierto es que alrededor de la iglesia, porque está la iglesia del pueblo y están las casas alrededor, y la casa de María es una de ellas, pues sabemos que hay más casas en las que suceden ese tipo de teleplastia, hay más cosas. Lo que pasa es que los vecinos no quieren ningún tipo de publicidad ni quieren darlo a conocer. Pero es curioso cómo cuando surgen las caras, se acercan un montón de investigadores en diferentes épocas y no se dan cuenta hasta hace muy poco, hasta hace unos años, no se dan cuenta de que las caras, aparte de perder fuerza, porque desde que María muere, digamos que no se le ve ese contraste que se veía al principio, no se ven tan claras, tan nítidas, sino que se van atenuando. Parece ser que pierde fuerza. Entonces, ahí se justificaría una de las teorías
es simplemente, bueno, es mía y de otros investigadores, ¿no? Que creemos que era María la que provocaba las caras. Hay otras teorías, ¿no? Que tienen que ver con los muertos que hay enterrados abajo, que hay un cementerio árabe, musulmán, o que tienen que ver con la familia de María Gómez Cámara que muere en el santuario de la Virgen de la Cabeza durante el asedio. Y luego hay otra teoría que era que dice que es María la que provoca a modo de poltergeist, no sé, a modo de medium, ¿no? Que era realmente lo que era. A mí no me cabe duda que María era alguien especial, imponía respeto, te asustaba cuando la veía, imponía. Y bueno, he tenido suerte en la ruta de conocer tanto a las personas porque ella muere en Jaén, en otro sitio que también tiene misterio, en el Neveral de Jaén, y en la ruta he tenido a 2 de las enfermeras que estuvieron con ella, hasta que murió, hasta que falleció. Y aún así seguía imponiendo, estando enferma en el hospital y demás, seguía imponiendo por la forma en la que ella era. La celeplastia, bueno, a mí no me cabe duda de que hay algo especial o algo extraño, no me cabe duda, aunque en un primer momento yo pensaba que aquello me olía mal, ¿no? Lo que pasa es que unos compañeros que estuvieron allí investigando me dijeron, oye, aquí pasa algo, no sabemos qué es, pero pasa algo. Pero claro, como empiezan a surgir como una especie de copia a la casa, pues a mí aquello me empezó a oler más, hace unos años, ¿no? Pero bueno, como decía, las teleplastias es un fenómeno impresionante. Las psicofonías que se captan en el lugar, impresionante. Cómo han evolucionado las caras, eso te deja sin palabras. Cuando tú comparas las fotografías de los años 70, 80, 90, yo no las tengo, porque yo era muy jovencito, o ni siquiera había nacido en los 70, ¿no? Pero sí que me han mostrado las fotos de aquella época, caras que no había o caras que había y han evolucionado, caras que estaban en un lienzo de muro y cambia hacia casi como si cobraran, ¿no?, vida. Efectivamente, se van moviendo y van envejeciendo, que eso es lo más lo que te eriza el pelo, ¿no? Lo que parecía una niña o una adolescente pues se ha transformado en casi una anciana, alguien que está sonriendo, parece que ha perdido los dientes y el pelo. Es impresionante, verme es impresionante. Y bueno, cuando entra allí, es cierto que con el centro de interpretación y demás, parece que pierde un poco de seriedad, porque bueno, como se da divulgación y allí va todo el mundo, no sé, parece que pierde un poco de seriedad, pero cuando tú estás solo allí y, bueno, cuando sus familiares, que te atienden amablemente siempre, te abren la puerta de la casa, allí, no sé, no sabes si es por la sugestión, pero cuando entras allí, parece que está cambiando, no sé, de plano, de sitio, no sé. Como si se parase el tiempo, ¿verdad? Especial, sí. Es algo extraño. No, nosotros, como tú bien dices, tuvimos la oportunidad de estar allí hace unos años y tuvimos la gran suerte de que conocimos a Miguel, al hijo de María, y a Diego. Y Miguel conserva, yo a María no la conocí, pero por lo que me cuentas y por lo que he escuchado a la gente, Miguel conserva esa mirada de la madre que te atraviesa, ¿verdad? Tú estás hablando con él y es complicado. No sé si es complicado mirarle a los ojos o dejar de mirarle a los ojos. Es muy complicado, tiene mucha fuerza sobre la mirada de Miguel. Vamos a terminar ya, vamos porque estamos abusando demasiado de ti. Aparte hace muchísima calor y tampoco es cuestión de continuar, de seguir mucho, pero vamos a dejar la última pregunta a los compañeros. Nosotros cuando comenzamos esto siempre tenemos una idea de cómo va a empezar. Yo quería haber empezado por Arjonilla Misteriosa. Nos hemos ido primero a las tumbas. A Misteriosa lo hemos tocado un poquito. Los objetos de poder o el poder de los sagrados más o menos se ha tocado un poquito también. Pero en Hispal somos muy de leyenda. Y aunque tú ya nos has contado algunas, yo me gustaría conocer de tu propia voz la leyenda del dragón de Jaén. El lagarto de Jaén, ¿no? El lagarto, dragón de Jaén y esa leyenda. Te iba a preguntar también por el ayuntamiento de Jaén, donde te aparece un fantasma que en esta ocasión no es un político. Es un niño de primera comunión, pero yo me voy a quedar con que me hables un poquito de la leyenda. Ya te digo, aquí en Hispal somos muy de leyenda. Pues es una de las bromas recurrentes en la ruta, ¿no? Cuando hablo de fantasmas del ayuntamiento, te hacen la broma, ¿no? En fin, la gente suele ser muy es genial. Y que vayamos a volver dentro de poco, el fin de semana que viene, ya volvemos por aquí por Jaén,
hacer la ruta de Jaén Misteriosa, bueno, yo estaba deseando ya, porque parece que no, pero te acostumbras a estar con la gente, a contar historias, a escuchar las historias que tienen que contarte, que eso también enriquece muchísimo y conoce historias nuevas. Y la historia del lagarto de Jaén, cuando comienza como una historia que puede parecer de risa, ¿no? Un lagarto enorme que se come a la gente, que va a recoger agua a Raudal de la Magdalena, que es la fuente más antigua que hay en la ciudad de Jaén y de la que se abastecía la antigua ciudad de Jaén, que coincide con el barrio de la Magdalena. Hay diferentes variantes de esa leyenda. Una de ellas, la más conocida, dice que un delincuente que estaba encarcelado se ofrece para acabar con esa bestia, con ese lagarto enorme que tenía asustada a toda la población de Jaén. Y entonces él dice que si lo mata, a cambio quiere que lo dejen libre, pero que necesita que le concedan 3 cosas, ¿no? Una de ellas es que le den un caballo, otra que le den un saco de panes calientes y otra es que le den un saquito de pólvora. Imaginaos cómo de desesperada estaba la gente de Jaén, que le dan a un delincuente que estaba encarcelado, le dan un caballo, le dan un saco de panes y le dan un saco de pólvora, ¿no? Pues estaban tan asustados que se lo conceden. Y entonces este hombre, según cuenta la leyenda, cumple su palabra. Se monta a lomos del caballo y se va hasta la boca de la cueva donde decían que estaba el lagarto guarecido, donde habían visto al lagarto meterse y salir, ¿no? de allí. Esa cueva estaba cerca de la fuente de la Magdalena y entonces este hombre empieza a tirarle panes calientes y el lagarto, a través del olfato, sale y va engullendo los panes humeantes que este hombre le va tirando, ¿no? Espolea el caballo y baja hacia la parte baja de Jaén y cuando llega a la plaza de San Ildefonso, allí pues se le acaban los panes del saco. Y entonces coge el saquito de pólvora, se lo lanza y el lagarto, pensando que era uno de esos panes calientes, lo engulle y revienta, ¿no? Que es como dice el dicho, ¿no? Así revienta como el lagarto de Jaén. Revienta como cuenta la leyenda. Luego hay otra variante que nos habla que no era un delincuente, sino que era un pastor, que estaba cansado de que se comiera a su oveja, a sus reses. Y luego hay otra, bueno, hay muchas, ¿no? Pero luego hay otra interesante también, que esto no es otra cosa que una transformación de otro tipo de leyendas medievales, que es la de los dragones y los caballeros, ¿no? Que dice que un caballero de tierras lejanas del norte llega con una armadura asombrosa, como de espejo, y que consigue deslumbrar con sus piezas de armadura, deslumbrar al lagarto y clavarle la espada o la lanza en el único sitio vulnerable que tiene. Fijaros que se parece muchísimo a la leyenda del Hobbit, de Tolkien, ¿no? O a la leyenda de los dragones. Se parece muchísimo. Pues bien, esto es curioso, ¿no? Entonces yo empecé a buscar lagarto por todos sitios y me encontré con lagartos. En Andújar hay otra leyenda de un lagarto, en Sevilla tenemos el cocodrilo aquel, ¿no? Y lo buscaba, ¿sabéis por qué buscaba aquello? Porque en la iglesia de San Ildefonso de Jaén, allí hasta hace pocas décadas se conservaba la piel de un enorme lagarto que había y decía la tradición que esa era la leyenda, o sea, la piel del lagarto de Jaén, ¿no? Se perdió, pero se conserva en diferentes inventarios, ¿no? Entonces sabemos que existía. ¿Qué sucede? Bueno, pues que aquello tiene algo extraño. Entonces, el lagarto y el dragón se parecen mucho en cuanto a la leyenda y hay una cosa muy curiosa en Jaén y es que parece ser que tiene forma de lagarto. La ciudad antigua de Jaén, si tú haces una vista aérea, todo lo que se corresponde con la ciudad antigua de Jaén tiene forma de lagarto agazapado debajo del castillo de Jaén, que si habéis estado en Jaén alguna vez, habéis visto la vista, aparece el castillo en un enorme peñón y debajo está la ciudad, ¿no? Pues hay un dicho esotérico que dice que tal y como es arriba, es abajo, ¿no? Tal y como es arriba, tenemos abajo. Pues ese dicho esotérico se cumple en Jaén. Y si tú buscas dragones por Jaén, encontramos dragones por todas partes. Para empezar, y aquí tengo algunas láminas, que soy muy de láminas, para empezar, en el escudo de la Catedral de Jaén encontramos una sierpe, que es una variedad de dragón, que no tiene alas, ¿lo veis? Que está debajo de la Virgen, en el escudo original de la Catedral de Jaén, aparece. En el estudio, en
Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, que está muy cerquita de la Magdalena, aparece también, no sé si lo veis, aparece también dibujada en la cúpula, en los nervios de la cúpula, aparecen dibujados unos dragones que son similares a los que tenemos en la Catedral de Toledo. Si habéis visitado Toledo, hay una capilla que aparecen en las nervaduras, aparecen dibujados dragones. Y en la iglesia de la Magdalena, también, estos ya no aparecen pintados, he dicho dibujados antes, sino que aparecen esculpidos en las nervaduras de piedra. Encontramos las cabezas de dragones que salen del clave, salen hacia afuera, ¿lo veis? Sí. Pues bien, la iglesia de la Magdalena está justo enfrente del raudal de la Magdalena, de la fuente. Y en torno a esa fuente estaba la cueva en la que se guarecía el lagarto. Pues hay una teoría que nos dice que hay a ver si lo digo, una constelación que se llama la constelación del dragón. Y esa constelación tiene una serie de estrellas. Y si tú pones un espejo en el cielo, esa constelación aparece reflejada en el suelo de Jaén. Y las diferentes estrellas de esa constelación se corresponden o coinciden con una serie de elementos que son la capilla de la iglesia de San Andrés, la iglesia de la Magdalena. Las formas de la constelación del dragón culmina con la cabeza del dragón. La constelación se llama Draco, ¿no? Y la constelación del dragón, su cabeza, coincide con las 4 esquinas de la Catedral de Jaén. Fijaros qué cosa más curiosa. Y va pasando por todo el lugar donde se concentran todas las leyendas de Jaén. La iglesia de San Andrés, la Magdalena, en fin, una serie de iglesias muy curiosas. Si algún día vais por allí, os lo enseño in situ. Me comprometo a ello. Y además, me pasó una cosa, que yo empecé a ver dragones, empecé a buscar dragones, y como cuando me obsesiono con las tumbas, veo tumbas por todas partes, pues veía dragones por todas partes. Entonces, estando en el país de los cátaros, en Marsella, me encuentro con una leyenda muy curiosa. Y es que dice que María Magdalena, cuando muere Cristo, ella se echa al mar junto a unos compañeros en un bote y semanas después llega a las costas de Marsella. Allí desembarca y comienza a difundir el Evangelio de Cristo, ¿no? A evangelizar la zona. Pues bien, llega a una cueva, se interna, bueno, años después, estoy hablando años después, decide hacer un retiro espiritual, llega a una cueva para hacer ese retiro espiritual, se interna en ella y adivinas qué encuentra cuando se interna en ella. ¿A quién? Encuentra una fuente. Y cuando se mete hasta adentro, hasta el final de la cueva, se encuentra que allí se guarece un dragón. Hay un dragón. Entonces ella lucha con ese dragón y no consigue expulsarlo de allí. Pide ayuda a Dios y Dios le envía al arcángel San Miguel para que la respalde y juntos venzan al dragón. Y fijaros cosa más curiosa. Mirad, os voy a dibujar, yo os enseño por la pantalla para que lo veáis. Mirad, ¿lo veis? ¿Conseguís verlo? Imaginaros que hay un esquema, ¿vale? Esto es la fuente de la Magdalena, Sí. donde estaba la cueva. En torno a esto estaba la cueva en la que se guarecía el lagarto, como la fuente que había en Marsella, que se encuentra la Magdalena. Enfrentándose a ella, tenemos la iglesia de la Magdalena en Jaén, justo enfrente. Y adivinad cómo se llamaba la iglesia, que hoy está desaparecida, solo quedan los cimientos, que está a espaldas de la Magdalena. ¿Cómo? La iglesia de San Miguel Arcángel, que la está respaldando y peleando contra El dragón. el dragón, el lagarto, en este caso, de Jaén. Es una leyenda que se ha hecho ciudad. Es decir, es una leyenda que está llevada a cabo al urbanismo de Jaén. Bueno, a mí me parece curiosísimo. Este tipo de leyendas que se pueden visitar son las que más me gustan, ¿no? Ya sea tanto la de un fantasma como la de Trovador Macías que tenemos aquí, como la manta de Teruel, ¿no? Es increíble, pero eso, claro, eso se ve cuando estamos en Jaén in situ, ¿no? Así que os invito a que vengáis por aquí cuando queráis y lo vemos. Bueno, Manuel Jesús, para finalizar, yo le he pedido a los compañeros hoy que, entre otras cosas, como
Yo tengo mi cabeza como la tengo. No os he presentado ninguno. Hoy del grupo Hispal está Maite Medina, está Juanmita, está Paqui también. El Nono, que creo que está pasando más color que nadie porque está en el patio de su casa, la criatura. Y estoy yo, que soy Paco. Pero yo hoy, para terminar, quería terminar esto con un epitafio. Le he pedido a ellos que me dieran un epitafio. Como íbamos a hablar mucho de tumba, me parecía la finalización más adecuada. A ti te voy a pedir también el tuyo, pero el primero, por ejemplo, lo voy a dar yo. Yo he cogido uno que... Esto no quiere decir que se ponga en mi tumba, ¿eh? Ni mucho menos. Yo creo que el que vamos a decir cada uno no tiene por qué ponerlo en nuestra tumba. No lo hemos hecho para nosotros, pero a mí hay uno que me gusta mucho, que es de Giacomo Leopardi, que es poeta y filósofo. Y en su tumba tiene uno que dice: no temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. ¿Vale? Muy bueno. Maite, ¿cuál es el tuyo? Bueno, el que te ha gustado. Pues yo como me he puesto a buscar porque tenía uno, pero después he visto que no era verdadero, que era falso. Entonces me he ido a Que también los hay. Sí. Me he ido a buscar uno que sea algo que tenga que ver conmigo, algo que a mí me guste, ¿no? Entonces he encontrado uno que dice: aquí yace Dobby, un elfo libre. El que no lea Harry Potter no lo entiende. Juanma, ¿tú que lees Harry Potter? Venga, tenía uno, pero me ha quitado las ganas, Paco, de decirlo. Yo tengo otro que se llama, que dice: abrir la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar. Muy bueno, yo lo tenía cogido también. Sí. Ese es de una escritora. Ese es de un poeta, ¿verdad?, chileno. De un poeta, de Vicente Huidobro. Pues hay uno muy parecido del mar, de una escritora, no recuerdo. Este lo pone. Ese es de Huidobro, Juanma. Vicente Huidobro, poeta chileno. Sí. Lo tenía yo también anotado. Un usurpador. Aquí ves diciendo tú el tuyo. Pues bueno, lo voy a decir en contra de mi voluntad y lo sabes. No me ha gustado nada tener que elegir un epitafio. Yo hubiera preferido elegir un postre de la repostería andaluza, que es más agradable. Y nada, he elegido Estoy aquí en contra de mi voluntad. Bueno, pues ya no vienen más. No me refiero a Hispal entre amigos, ¿eh? No. El mío es de Arthur Conan y dice: de todos los fantasmas de nuestros antiguos amores son los peores. Y bueno, te dejamos a ti la clausura, Honor Jesús. ¿Cuál sería el tuyo? Dinos el de Arjonilla, por ejemplo. Bueno, el de Arjonilla, el epitafio de Arjonilla es muy curioso. A mí no me gusta mucho hablar de mi epitafio, ¿no? Porque tengo mucho miedo a la muerte, ¿no? Aunque me gustan mucho los cementerios y todo, soy de los que piensan que tengo muchísimas cosas que hacer, ¿no? Entonces no quiero que eso pase todavía. A mí me hubiera gustado, alguna vez, ¿no?, que me hubieran hecho algo similar a lo que le hicieron a Julio Verne, que la tumba es magnífica. Una de tus favoritas. Es mi favorita, sin lugar a dudas. Julio Verne rompiendo y venciendo a la muerte. Pero sí que es verdad que el que me dejó sin palabras desde siempre fue el epitafio que tenemos en el cementerio de Arjonilla, y me lo he encontrado en otro sitio, la ermita del cementerio de Córdoba. Me lo he encontrado en el cementerio municipal. También en las catacumbas de Roma también hay uno parecido, muy parecido. Y el epitafio, que es un epitafio a la muerte. Fijaros la cosa más curiosa, un epitafio a la muerte que lo escribió un sacerdote de aquí de Arjonilla en los años 40. En tiempo de posguerra, pues se rehabilitan las cruces que se habían destruido aquí en Arjonilla, y entonces ponen una en el cementerio. Y todas las demás cruces están explicando, no hay ningún tipo de elemento franquista ni nada de eso, al contrario, sino que es un elemento de reconciliación, y este sí que es verdad que es cierto, porque está explicando la cruz como elemento cristianizador, de perdón, de un montón de cosas, ¿no?, de redención. Entonces las 4 cruces que había en Arjonilla se le ponen una inscripción de este sacerdote que son impresionantes, se conservan casi todas ellas. Y en el cementerio, en vez de poner una en alusión a la cruz, le pone una en alusión a la muerte. Entonces el epitafio es a la propia muerte. Y dice esto: como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás. Y coronando ese epitafio hay una hornacina y dentro hay una calavera real.
bueno, ya está muy deteriorada porque eran de las que estaban cuando se empezaron a construir los nuevos panteones, de las que exhumaron de las fosas comunes que había en el Limbo, ¿no? Que era un sitio, no sé si en vuestra zona lo conocéis así, el Limbo. ¿Lo conocéis Sí, así? el Limbo. El Corralito, ¿no? Es como se le llama en otro sitio, donde enterraban a suicidas o a gente así, ¿no? Los A niños, delincuentes, los a neonatos. niños sin bautizar, efectivamente. Entonces, aparece una calavera que yo he sugerido al Ayuntamiento de La Jonilla que para no hacer lo que se hacía hace mucho tiempo, ¿no? Para evolucionar un poco, pues que ¿por qué no se le pone una calavera artificial? Se le pone en el nicho una calavera artificial y sigue guardando esa estética, porque hoy ya el cráneo que queda, no queda nada de él, ¿no? Pero yo recuerdo haberlo visto incluso anidar los pájaros dentro de las cuencas de los ojos de la calavera, ¿no? Y me daba muchísimo miedo, porque cuando era pequeño me daba miedo la calavera, pero después cuando yo tomé conciencia de lo que era la muerte y lo que quiere decir ese epitafio, que estás mirando de frente a la muerte, ¿no? Y te está hablando, pues me daba más miedo todavía. Entonces, a mí me parecía genial, y no porque sea mi pueblo, sino porque me parecía genial para iniciar un libro. Bueno, pues Manuel Jesús, agradecerte enormemente que hayas estado ahí con nosotros, que como siempre se nos quedan muchas preguntas a todos, esto suele suceder, ya te digo, tenemos muchas curiosidades todavía, no descartamos más adelante volver a contactar contigo y tener una charla cuando haga más fresquito. Esta Cuando queráis. No son horas. Y bueno, lo dicho, agradecerte mucho tu presencia, que ya has compartido con nosotros estas casi 2 horas, que nos hemos ido muy largo. Me he hablado mucho. No, has hablado lo suficiente y además hemos aprendido muchísimo de ti. Es lo bueno que tiene estas cosas, que gracias a vuestra participación aprendemos cada vez más. Y yo para terminar te voy a decirte otro epitafio, y que es lo que te deseamos todos. Es el de Frank Sinatra, que dice que lo mejor está por llegar, y a ti te deseamos lo mejor, ¿sabes? Muchísimas gracias. Que tu libro próximo sea un éxito y que ojalá te podamos ver pronto por aquí, por Sevilla, que si no iremos a verte a Jaén, a participar en una de esas maravillosas rutas que tú haces. Y si no, a ver si en algún momento te podemos ver por aquí, por Sevilla. Por mi parte, nada, ya te digo, agradecerte tu presencia. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Manuel. A vosotros.